Buenas noches mis hermanos, espero que estén bien con la ayuda del Padre y que este tiempo que estamos viviendo de pandemia nos esté sirviendo y ayudando a reflexionar y meditar en su palabra. En este día yo voy a intentar entregarles una reflexión que ha estado dando vueltas en mi cabeza durante este último tiempo. Para comenzar les quiero contar una historia, la cual nos va a hacer meditar en cómo es la naturaleza del hombre, cómo es nuestra naturaleza y lo que el Padre quiere y busca que nosotros seamos capaces de hacer. Esta historia sucede hace un tiempo atrás, y hacia este tiempo atrás se estaba promoviendo la exportación de artículos de cuero hacia Estados Unidos, y un investigador de esta firma decidió entrevistar a los representantes de 2000 almacenes del país. La conclusión de la encuesta que se había realizado era la siguiente: los precios de tales productos o de tales artículos eran muy altos, pero la calidad de estos artículos era muy baja. Por esta razón, el investigador se dirigió directamente a los fabricantes de estos productos para preguntarles sobre esta conclusión. Recibió la siguiente respuesta: no es culpa nuestra. Las curtiembres tienen una tarifa arancelaria de protección de 15% para impedir la entrada de cueros argentinos. A continuación, le preguntó a los propietarios de las curtiembres, y ellos contestaron: no es culpa nuestra. El problema radica en los mataderos, porque sacan cueros de mala calidad. Como la venta de carne les reporta mayores ingresos, mayores ganancias y con menor esfuerzo, los cueros no les importan mucho. Entonces el investigador, armado de toda su paciencia, se fue hacia un matadero. Y allí la respuesta fue increíble: no es culpa nuestra. El problema es que los ganaderos gastan muy poco en el veneno contra las garrapatas, y además marcan por todas partes a las reses para evitar que se las roben. Prácticas, obviamente, al marcar a las reses, esta práctica destruye los cueros. Finalmente el investigador decidió visitar a los ganaderos, pero ustedes no me van a creer, la respuesta que ellos dieron fue: no es culpa nuestra. Esas estúpidas vacas se restriegan contra los alambres de púas para aliviarse de las picaduras. La conclusión del consultor extranjero fue muy simple: los productores de carteras de cuero nacional no pueden competir en el mercado de Estados Unidos porque las vacas son estúpidas. Si nos damos cuenta, en esta historia podemos ver claramente que la naturaleza humana nos hace culpar a otros. Nos cuesta reconocer nuestra culpa. Nos cuesta ser capaces de decir: yo tengo la culpa, y no decir: él tiene la culpa. Eso nos encanta. Nos es fácil decirle al otro: tú tienes la culpa, pero no somos capaces de mirar y ver nuestros propios errores. Y esto lo podemos ver desde el Génesis. En Génesis 3, cuando Dios estaba dando vueltas en el Edén, y en ese momento Adán y Eva habían comido del fruto prohibido, el fruto del bien y del mal, y ellos se vieron desnudos y se encontraron que estaban desnudos. Y al escuchar la voz de Dios, Adán se esconde porque sabe que estaba desnudo. Y cuando Dios le pregunta y le dice: ¿quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Has comido del fruto que te mandé que no comieses? La justificación y la respuesta de Adán es: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Eso está en Génesis 3:12. Y obviamente, como él responde eso, Dios se dirige a la mujer y le pregunta: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer, ¿qué es lo que responde? La serpiente me engañó y comí. Podemos notar que ninguno de los dos, ni Adán ni Eva, fueron capaces de reconocer su error. Fueron capaces de mostrar un arrepentimiento por el error cometido. Es cierto que a Dios no le gusta la desobediencia, pero también parte de ese pecado
no fue solo desobedecer, sino que también el no ser capaz de reconocer y mostrar arrepentimiento frente a lo que habían cometido, frente a lo que habían hecho. Ahora, si seguimos avanzando en la palabra, nos vamos a dar cuenta que en Génesis 4:9, o sea, un capítulo después solamente, encontramos la historia de Caín y Abel, y nos muestra el momento en que Caín mata a Abel. Y en ese momento, Dios le pregunta a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y la respuesta de Caín es exactamente del mismo estilo de la respuesta de Adán y de Eva. No son capaces de reconocer su error, sino que ¿qué es lo que dicen? No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, en ninguno de los casos fue capaz de reconocer. Y en vez de mostrar una actitud de arrepentimiento por lo que había cometido, actúa prepotente, de una forma altanera. ¿Qué es lo que hace Dios acto seguido? Lo maldice a Caín, y Caín se va de la presencia de Dios. Qué terrible irse de la presencia de Dios y no quedarse ahí, no buscar el perdón del Padre, no ser capaz de arrepentirnos de nuestros errores. Pero ¿saben? Aún hay esperanza. En la misma palabra no nos muestra solamente personas que no fueron capaces de arrepentirse, sino que también nos muestra personas que fueron capaces de arrepentirse y al mismo tiempo Dios les dio recompensa frente a eso. Y el primer hombre, la primera persona que aparece en la Biblia que fue capaz de arrepentirse de sus errores, de haber cometido un error, fue Judá. Y Dios también lo honra. Aunque él haya cometido algo terrible, Dios termina honrándolo. Y ya vamos a ver con respecto a eso cómo es la honra que él recibe. En Génesis 38 encontramos la historia de Tamar y Judá. Voy a intentar hacer un pequeño resumen de la historia de Tamar, aunque les dejo de tarea para que cada uno de ustedes pueda leer Génesis 38. Ahí aparece la historia completa de Tamar y Judá. Judá era hijo de Israel, o Jacob en ese entonces. Tamar era la esposa del hijo mayor, del primogénito de Judá. Su primogénito se llamaba Er. Pero Er era malo ante los ojos de Dios. Por lo tanto, Dios lo quitó de la tierra, le quitó su vida. Judá, por lo tanto, le pidió a su segundo hijo, Onán, que hiciera descendencia para su hermano, y le entregó a Tamar para que juntos tuviesen descendencia. Pero los actos de Onán no fueron bien vistos por Dios, ya que él no quería dejar descendencia para su hermano y por lo tanto también le quitó la vida. Judá tenía un hijo menor que se llamaba Selá, pero era demasiado pequeño, y él le dijo a Tamar: vete a la casa de tus padres, espera viuda allá, y cuando mi hijo Selá crezca, yo te lo voy a entregar a ti para que puedan tener descendencia. Pasó el tiempo y Judá se olvidó de esa promesa, murió la esposa de él y él empezó a tomar malos hábitos. Como Tamar supo de los hábitos que él tenía y dónde él acudía normalmente, ella lo esperó a la salida de una ciudad donde Judá iba normalmente, cotidianamente, pero lo esperó vestida como una prostituta. Se tapó con un velo, por lo tanto Judá no la reconoció cuando la vio. Ella lo sedujo, él se acercó, y ella le dijo que para que tuviera intimidad con él, entonces, ¿qué me darás tú a cambio? Y ella lo que le pidió fue el sello, el cordón y su báculo, que eran cosas muy importantes para él en ese momento y que eran reconocidas por él. Le entregó eso, su sello, su cordón y su báculo, porque luego él iba a enviar a un siervo para que le entregara un cabrito a cambio de sus cosas. El tema es que de esa intimidad, de esa relación que tuvieron, Tamar quedó embarazada. Judá, cuando mandó a que le llevaran el cabrito, simplemente no la encontró y toda la gente del lugar no la conocía, no sabía de quién estaba hablando.
Pero al tiempo después él supo que Tamar estaba encinta, que estaba embarazada. ¿Qué es lo que ocurre? Él va a su casa y pide que la saquen del lugar y que la quemen. Quería que la quemasen. Pero Tamar aquí hace algo increíble, que es responderle de la siguiente forma a Judá: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. Mira ahora de quién son estas cosas: el sello y el cordón y el báculo. Eso está en Génesis 38:25. Y aquí viene la parte increíble que ninguno de los hombres anteriores había hecho. Y es que Judá reconoce su error. En el verso siguiente, en el verso 26, dice: entonces Judá las reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Selá mi hijo. Y nunca más la conoció. Es la primera vez que un hombre es capaz de reconocer su error. Y usted a lo mejor me dirá: pero está bien, reconoció su error, se equivocó. No puso excusas, porque él podría haber dicho, por ejemplo, que se le iba a dar a su hijo más adelante, que Tamar lo engañó y que por eso tuvo intimidad con ella. Él simplemente reconoció su error. Pero a lo mejor se estarán preguntando: pero ¿cuál fue la recompensa que él recibió? Y la recompensa la podemos ver tiempo después. Judá no era el primogénito de su padre, era el cuarto hijo. Tampoco era de la tribu de Leví, no era Leví él, por lo tanto de la tribu de Leví donde venían los levitas y los sacerdotes. Él era el cuarto hijo. Pero de ese hijo que fue capaz de reconocer, capaz de arrepentirse, capaz de decir que yo me equivoqué, nació el Salvador del mundo, nació Jesucristo. De ahí vino David, que fue uno de los personajes más reconocidos y connotados en la Biblia también. Pero por sobre todo nació el Salvador, nació Jesucristo. Qué privilegio ser de la tribu de donde nace el Salvador. Es increíble. Y eso a mí me llama mucho la atención, el reconocerlo de esa manera. Es cierto que la desobediencia es un pecado terrible. Y obviamente Dios lo ve terrible y es malo realizar, desobedecer a Dios. Pero de igual manera, el no ser capaces de reconocer nuestros errores y nuestras culpas también es mal visto ante los ojos de Dios. Por algo en 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo primero que necesitamos es ser capaces de reconocer nuestros errores y dejar de culpar a otros por cosas que normalmente son errores nuestros. Cosas tan sencillas como: es que tú me dijiste que hiciera esto. Uno es el que cometió ese error, no es el otro. Debemos aprender a reconocer nuestros errores, a ser capaces de decir: ok, yo me equivoqué. Dejemos de culpar a que no tenemos tiempo para estar con Dios, para que no tenemos tiempo para tener intimidad con Dios. Porque a través de este tiempo que estamos de pandemia, nos damos cuenta que en realidad el tiempo, sí, aunque lo tengamos, nosotros somos quienes administran mal ese tiempo. En Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El problema es que nosotros no lo sabemos administrar. Como nuestro pastor dijo hace un par de semanas atrás, Dios no cuida descuidos. Si nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, Él no va a estar preocupándose de eso, no va a cuidar eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos los descuidados. No culpemos a Dios por la pandemia. Si está ocurriendo esto es porque hay un propósito detrás. Hay algo detrás de todo esto. Y aprovechemos este tiempo para conocer más del Padre. Aprovechemos este tiempo para aprender más de Él. Seamos sensibles a su voz, seamos sensibles a su presencia. Porque si usted le busca, lo va a encontrar. La palabra dice que a quien toca se le abre, quien busca, halla. Simplemente busque al Padre, siga el camino que Jesús nos trazó y simplemente
Dediquemos nuestro tiempo a Él, a las cosas importantes, y no dedicarle el tiempo a las cosas banales y que no nos sirven. Con esta reflexión espero que nos haya servido para poder aprender no solo a obedecer a Dios, sino que también a no culpar a otros y saber arrepentirnos, reconocer nuestros errores y poder seguir el camino que Jesús nos trazó. Que Dios les bendiga, mis hermanos.